Bueno, continuamos a esta hora con más. Muchas gracias por seguirnos. Presten atención porque según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, los déficits en materia fiscal esperados en 2015 demostraron el deterioro de las finanzas públicas en las naciones de esta región de Centroamérica. El 2015 resultó ser un periodo de poco avance para Centroamérica y Panamá, una región que ha sufrido por la austeridad y la baja carga fiscal que impide el desarrollo de sus economías. Esta es una de las conclusiones del informe Perfiles Macrofiscales publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, o mejor conocido como ICEFI. Los ingresos fiscales de la región crecieron ligeramente del 13,7% en 2014 a 13,9% el año pasado, liderados por economías como Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En el caso de Panamá y Guatemala, vieron reducida su carga tributaria en un 1% y un 0,6% respectivamente del Producto Interno Bruto. Este panorama no se repitió en el rubro de gastos totales de los gobiernos centrales de la región en los 2 últimos años. Tal y como se puede apreciar en este cuadro comparativo, Costa Rica, Panamá y Honduras lideraron este rubro durante el 2015, según los datos del ICEFI basados en información de Ministerios de Hacienda y Finanzas de América Central. Otra de las conclusiones de este informe es que los déficits en materia fiscal esperados en 2015 demostraron el deterioro de las finanzas públicas de las naciones de la región. Vamos a hacer mayor ahínco en este tema de perfiles macrofiscales de las economías de los países centroamericanos, conversando esta hora con el economista senior y encargado además del área de análisis macrofiscal precisamente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, el señor Abelardo Medina. De nuevo es un gusto compartir con usted, señor Medina. Bienvenido, muy buenas tardes. Al contrario, es un gran placer acompañarlos. Muchas gracias a usted por su tiempo. Si prestamos atención sigilosa a la información que veíamos anteriormente, se habla de un deterioro en las finanzas, pero ¿podríamos entender ese deterioro y cambiarlo por desorden en las finanzas? ¿Cómo es posible que una región como Centroamérica, que supuestamente se ha visto beneficiada con la disminución en los precios internacionales del petróleo, porque las materias primas han aumentado y las exportaciones desde esta región han aumentado, pero entonces el déficit fiscal de los países cada vez también aumenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los gobiernos de estos países no saben administrar lo que les llega y gastan más de lo que les entra? No, no necesariamente. Obviamente sí hay un problema de desorden administrativo, hay varios problemas de corrupción en diversos países de Centroamérica, particularmente en Panamá, Guatemala y en Honduras hay serios señalamientos de corrupción en la administración pública, pero no podemos hablar en el sentido amplio que es desorden. Lo que pasa es que debemos recordar que los países lo que buscan es garantizar primero la suficiencia de los ingresos fiscales para atender las necesidades de la población y en segundo plano, cuando ya estamos en términos sostenibles, garantizar la sostenibilidad de esos ingresos para no estar recurriendo permanentemente a déficits y deudas. El problema es que las necesidades de los centroamericanos son tan grandes y la captación tributaria de nuestros países es tan pequeña que simplemente en promedio los países tienen déficits muy grandes. Entonces ni logramos la sostenibilidad ni logramos la suficiencia fiscal. Por supuesto, si a esto le agregamos los elementos de corrupción, entonces sí tenemos un panorama muy complicado para Centroamérica. Bueno, señor Medina, vamos a hacer, digamos, algún enfoque que el tiempo nos permita país por país, o por lo menos en grupos. Vamos a comenzar en Panamá. Panamá, la diferencia es abismal entre la ciudad de Panamá y el interior de ese país, donde inclusive ni siquiera los servicios sanitarios llegan a todo el país. Eso no lo digo yo, lo dicen los números de las mediciones sanitarias hechas en Panamá. ¿Cómo es posible que un país que se perfila como hub de las Américas en un aeropuerto, que está ampliando un canal, que tiene rascacielos, que tiene una solidez bancaria y económica, sus habitantes en el interior vivan una coyuntura totalmente distinta a la que vive en la ciudad de Panamá? ¿Eso es falta de quién? ¿Quién no ha hecho lo que ha tenido que hacer ahí? Allí definitivamente es falta de planificación del Estado. El Estado no está satisfaciendo los requerimientos que como Estado debe cumplir. Al final lo que debe buscar un país es que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida. Y entonces lo que nos estamos dando cuenta es que Panamá se ha fortalecido mucho en el crecimiento económico, ha creado enclaves productivos, enclaves financieros, pero desgraciadamente ha descuidado gran parte del interior de la República. Lo mismo exactamente sucede con Guatemala y con Honduras, en donde hay básicamente dos países coexistiendo en uno. Un área muy avanzada, de mucho crecimiento económico, de mucha modernidad, pero por el otro lado,
grandes regiones que no tienen servicios básicos, que no tienen educación, que no tienen inserción social. Y entonces crea mucho malestar y, por supuesto, muchos problemas de gobernabilidad en estos países. Vamos ahora a Costa Rica. El actual ejecutivo de Luis Guillermo Solís dice que tiene que aprobarse urgentemente una reforma fiscal. Bueno, no lo dice solo el gobierno, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todas las calificadoras de riesgo han degradado digamos, la calificación de Costa Rica porque el déficit aumenta, el hueco fiscal es cada vez más grande y el gobierno dice que eso se soluciona solamente con más impuestos para la gente. ¿Esa es la solución del asunto? ¿O es que el gobierno debe sincerar sus gastos? Gasta mucho, hay mucho empleado público, hay exoneraciones de impuestos, hay, digamos, variables, gravámenes que no están entrando a las arcas públicas. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Costa Rica? Básicamente en Costa Rica pasa algo muy parecido a lo que ocurre en algunos otros países. En primer lugar, los gobiernos tienen muchos requerimientos, muchos deseos de mantener el nivel de gasto que tienen, pero no tienen los suficientes ingresos. No hay un acuerdo político nacional que permita identificar hacia dónde quiere ir ese país, cuáles son los gastos que quiere cubrir y sobre todo cuánto debe pagarse. Costa Rica hace 6 años aproximadamente tenía una deuda de 27 puntos del PIB. En el año 2015 terminó con 42.4%. Más del doble. Y debemos recordar que en varias oportunidades Costa Rica ya ha sido beneficiada de renegociaciones. Lo que nosotros estamos observando es que en los últimos 3 años, y 2 años, y considerando lo que está previsto para este año, Costa Rica tiene déficits fiscales cercanos al 6%. Si bien es cierto que la eficiencia en materia de uso del gasto puede ayudar a hacer un déficit menor, también es cierto que el nivel tributario que tiene Costa Rica para cubrir los gastos del gobierno central es muy pequeño. Aquí lo primero que debiera haber es una claridad sobre qué es lo que realmente quiere el país. Por eso nosotros siempre recomendamos la existencia de un gran acuerdo nacional. Por ejemplo, Costa Rica ha estado hablando desde hace varios años que tiene problemas de recaudación y que no le alcanza y consecuentemente tiene muy alto el nivel de déficit. Pero el tamaño del gobierno de Costa Rica, el nivel de gasto que sigue haciendo, está creciendo. Las cifras nos pueden hacer notar que el tamaño del gobierno de Costa Rica pasó de 20 a 20.7 y está previsto 21.2% para 2016. Y mientras que la recaudación, si ustedes observan las cifras, básicamente ha permanecido constante entre el 2014 y lo que se espera para 2016. Claro. Entonces, ¿cómo se va a financiar esto? Pues el único camino es que el déficit sea financiado con deuda. Y obviamente es indispensable una mejora tributaria que involucre una reforma que sea apropiadamente discutida, pero también el gobierno debe tener claridad sobre cuáles son sus horizontes. Consecuentemente, debiera estar haciendo un plan concreto de uso del gasto. O sea, no se ve en ninguna de las cifras que tenemos de Costa Rica que haya un plan de austeridad concreto. A diferencia de cómo sí se mira en El Salvador y en Honduras, que han hecho un gran esfuerzo para evitar que no crezca la deuda. Señor Medina, bueno, ya habló usted, se me adelantó de Guatemala y Honduras, pero nos queda Nicaragua y El Salvador. En el caso de Nicaragua es un poco como Panamá. Crece un país, se abre al mundo, cada vez más empresas abren puertas y realizan sus funciones base desde Nicaragua, pero la gente no ve eso en su bolsillo. Siguen migrando a Costa Rica para buscar trabajo, siguen migrando a Estados Unidos los nicaragüenses, que es lo que le falta al gobierno de Ortega para poder traducir esa bonanza económica en beneficio para su gente. Absolutamente. Nicaragua es un muy buen ejemplo también de polarización social. Mientras hay grupos muy modernos que dan a entender que Nicaragua va mejorando, cuando uno tiene la oportunidad de conocer el país de Nicaragua, se da cuenta que mucho del beneficio, mucho del desarrollo no está llegando. Pero con Nicaragua quiero hacer un apunte muy especial, algo similar a lo que pasa con Honduras y medianamente con El Salvador. Hay cierta desconfianza en el uso de las cifras. Normalmente en estos 3 países que acabo de mencionar, las cifras no se publican con la debida celeridad y entonces hay mucha desconfianza de todos los analistas internos e internacionales de que estas cifras sean verdaderas. Por ejemplo, Nicaragua reporta que para el año 2014 su nivel de deuda era 39 y en el año 2015 terminó 32.2, pero eso no incluye
el saldo potencial de la deuda que ha adquirido por el uso del petróleo que Petróleos de Venezuela le ha cedido. Si nosotros incluimos ese valor de la deuda que potencialmente podría ser necesario reconocer por el gobierno nicaragüense, si los problemas en Venezuela crecen, pudiera terminar hablándose de un 65-70% de deuda. Claro, Entonces mucho mayor. desconfiar un poco de las cifras de los países cuando no se abren muy oportunamente. Señor Medina. Claro, eso no quiere decir que Nicaragua esté mal. Si las cifras que nos están presentando son verdaderas, aunque atrasadas, entonces lo que estamos viendo es que a través de algunas reformas tributarias y un poco de regulación del gobierno han podido controlar el déficit Señor Medina, fiscal. vamos a concluir brevemente con El Salvador, que es el único país que me falta por analizar, porque ya usted habló de Guatemala y Honduras, una situación similar a la de Panamá en algunos casos. En El Salvador llama mucho la atención que es el país más pequeño de Centroamérica, bueno, territorialmente hablando, pero los problemas son más grandes que inclusive algunos casos de la seguridad. Hay impuestos, a la gente se les pide dinero para todo, para aparentemente darles más seguridad, es la pretensión, digamos, del gobierno. También se reúnen con Estados Unidos para decir no vamos a mandar más migrantes, pero resulta que El Salvador vive de las remesas, del dinero que llega de Estados Unidos. Entonces hay una ambigüedad ahí en el discurso entre lo que se dice y lo que se tiene que hacer a la final, y esto se traduce en que la gente salga migrando desde El Salvador porque el dinero no le alcanza, porque no tiene seguridad, y el gobierno dice yo no le puedo garantizar la seguridad, entre otros puntos, a la ciudadanía. Rapidito, por favor. Correcto. El Salvador tiene un problema adicional, que es que el sistema de previsiones, el sistema de pensiones de El Salvador, lo terminó absorbiendo parcialmente el gobierno para su cobertura. Entonces, mientras su deuda termina siendo de 45 puntos, sin incluir ese sistema previsional, cuando se incluye es de 60%. Y eso quiere decir que solo este sistema previsional está causándole entre 1.5 y 2% de déficit al gobierno. Eso quiere decir que mientras no se corrija el problema del déficit previsional, El Salvador va a seguir utilizando dinero de los impuestos para poder financiar este aspecto y consecuentemente no va a tener dinero para poder financiar mejoras en el desarrollo de sus habitantes. Muchísimas gracias, señor Medina, por su tiempo. Ha sido un gusto de nuevo conversar con usted acerca de estos problemas macrofiscales que esperemos se solucionen pronto en la región centroamericana. Muy buenas tardes. Es un placer. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde Guatemala al señor Abelardo Medina. Él es precisamente encargado de esta área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI por sus siglas, que funciona ahí en Guatemala. Cerramos así esta parte del noticiero y vamos a una pausa. Es breve, ya venimos con más.